Secundaria segundo grado. Historia. El poderío mexica. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la profesora Geyeli Hernández y es un gusto saludarles. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de esta sesión es conocer las primeras conquistas más allá de la cuenca, la organización política, los calpulli o los barrios y la economía mexica. Para ello necesitarán los siguientes materiales: cuaderno para hacer anotaciones, lápiz o bolígrafo, regla, colores y su libro de texto. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para hacer una breve recapitulación de la sesión anterior, leeremos algunos fragmentos del texto de Miguel León Portilla titulado Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, donde el historiador reconstruye a través de fuentes primarias la historia mítica de la fundación de México Tenochtitlan. El texto comienza con Huitzilopochtli diciéndole a los mexicas: yo os iré sirviendo de guía, yo os mostraré el camino. Enseguida, los aztecas comenzaron a venir hacia acá, y cuando vinieron los mexicas, ciertamente andaban sin rumbo, vinieron a ser los últimos. Al venir, cuando fueron siguiendo su camino, ya no fueron recibidos en ninguna parte. Por todas partes eran reprendidos. Nadie conocía su rostro. Por todas partes les decían: ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Así en ninguna parte pudieron establecerse, solo eran arrojados, por todas partes eran perseguidos. Vinieron a pasar a Coatepec, a Tolan, a Ixpuxco, a Ecatepec. Establecidos momentáneamente en Chapultepec, comenzaron pronto a ser hostilizados por la gente de Azcapotzalco, refugiándose en la región sur del lago, en las inmediaciones del señorío de Culhuacán. De allí los enviaron a la región pedregosa de Tizapan, con el propósito de que las víboras ponzoñosas que abundaban en esa región acabaran pronto con ese pueblo de rostro desconocido, los indeseables aztecas. En vez de morir picados por las víboras, los aztecas les dieron muerte y les convirtieron en su alimento. Tiempo después, Huitzilopochtli ordenó que fueran a pedir al nuevo rey de Culhuacán, Achitometl, le cedieran a su hija doncella para convertirla en su diosa Yaosighuatl, la mujer guerrera. El dios de la guerra ordenó que la joven culhuacana fuera sacrificada de inmediato. Con su piel se atavió luego un sacerdote que debía simbolizar a Yaosighuatl, la mujer guerrera. Se horrorizó grandemente el señor de Culhuacán. Persiguieron a los aztecas, los arrojaron al agua. Llegaron entonces allá donde se yergue el nopal. Cerca de las piedras vieron con alegría cómo se erguía un águila sobre aquel nopal. Allí estaba comiendo algo. Lo desgarraba al comer. Cuando el águila vio a los aztecas, inclinó su cabeza. De lejos estuvieron mirando al águila, su nido de variadas plumas preciosas. Establecidos ya los aztecas en México Tenochtitlan, eligieron allí a su primer señor Otlatoani, de nombre Acamapichtli. Las persecuciones continuaron. Procedían esta vez de los tepanecas de Azcapotzalco, en cuyos límites quedaba comprendido el islote de México Tenochtitlan. Hasta aquí la lectura. Seguro que lograron recordar la peregrinación de este pueblo previo a asentarse, ¿cierto? Tras establecerse en el lago de Texcoco y haber fundado la ciudad de México Tenochtitlan en 1325, vieron bajo el yugo de Azcapotzalco hasta 1428 la ciudad que en ese momento tenía la hegemonía sobre la mayoría de los pueblos del centro de Valle de México. Durante este periodo, gobernaron los tlatoanis mexicas Acamapichtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca. Cuando este último gobernaba en Azcapotzalco,
tuvo lugar una disputa por la sucesión en el trono de la ciudad, alcanzando el poder Maxtla, quien tenía una animadversión hacia los mexicas, debido a que estos se opusieron al nuevo gobernante. Chimalpopoca fue asesinado, aunque algunas fuentes opinan que se suicidó. Estos acontecimientos desencadenaron un enorme descontento entre la población mexica. A Chimalpopoca lo sucedió en el poder Itzcoatl, quien estableció una alianza con Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco, quien estaba refugiado en el Valle de Puebla tras ser perseguido por las tropas de Maxtla. Esta alianza entre mexicas y texcocanos logró la caída definitiva de Azcapotzalco y el inicio de la hegemonía mexica. Durante los acontecimientos que propiciaron la liberación de los mexicas con Itzcoatl al frente, ocurrió algo que definió la organización política de esta civilización. Al saberse de las intenciones de Maxtla de atacar Tenochtitlan, Itzcoatl y Tlacaelel, Cihualcoatl o sumo sacerdote de Tenochtitlan, convencieron al pueblo de ir a la guerra. Tras el triunfo de los mexicas, el Tlatoani Itzcoatl consolidó el poder de los gobernantes guerreros por encima de la mayoría de la población de Tenochtitlan. Además, ocurrió un acontecimiento muy interesante de estudiar que nos relata Fray Bernardino de Sahagún, la quema de códices. Porque se guardaba la historia, pero ardió cuando gobernaba Itzcoatl en México. Se hizo concierto entre los señores mexicas. Dijeron, no es conveniente que todo mundo conozca la tinta negra, los colores. El portable, el cargable se pervertirá, y con esto se colocará lo oculto sobre la tierra, porque se inventaron muchas mentiras. Esto puede interpretarse como el momento en el que la élite de Tenochtitlan, conformada por los tlatoanis y sus descendientes, se afianzaron al poder tras reescribir la historia y subordinar a los calpulis. Los calpulis, o barrios, eran un conjunto de linajes o familias que compartían un mismo espacio, el cual incluía tierras que trabajaban de manera conjunta para su usufructo, así como el culto a alguna deidad en común entre los miembros del calpuli. El calpuli tenía plena autonomía en la manera en que se asignaban las tareas a sus miembros, así como la organización en tiempos de guerra o de migración. En resumen, el calpuli era una unidad administrativa, social, económica y cultural que, en conjunto con otros calpuli, tomaban decisiones para una población mayor. Tras el éxito de los mexicas contra los tepanecas en el año 1434, formaron una alianza en conjunción con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, llamada la Excan-Tlatoloyan o Triple Alianza, la última de estas organizaciones en Mesoamérica. A partir de esto, comenzó a expandirse el dominio de los mexicas y sus aliados por gran parte de Mesoamérica. Ahora pongamos atención a los siguientes videos que abordarán dos aspectos relevantes del poderío mexica, la guerra y los tributos. Para los mexicas, la guerra era un ritual que descansaba en principios religiosos y la concebían como un medio de contribuir a la vida porque les permitía nutrir a la tierra con la sangre obtenida mediante el sacrificio. No obstante, desde un punto de vista práctico, los mexicas emprendieron la guerra casi siempre movidos por la necesidad de obtener el pago de tributos. De esta manera, esa práctica llegó a ser para ellos una actividad de sustento tan importante como la agricultura. Dentro de estas conquistas, se sometieron diversos pueblos, había diferentes culturas, señoríos independientes en el estado de Guerrero que fueron sometidos. Vinieron de Aztlán y luego de casi 2 siglos de peregrinación, en 1325 de nuestra era, los mexicas fundaron México Tenochtitlan, la ciudad que apenas un siglo más tarde llegó a ser la más importante de Mesoamérica. La supremacía mexica se fundaba en su extraordinaria capacidad militar y en una eficaz estrategia de demostración pública de su poderío, que incluía ceremonias con sacrificios humanos a los que debían acudir los señores de los pueblos o juzgados. Establecieron un efectivo sistema tributario y en la época de la conquista, Tenochtitlan era una gran ciudad organizada en 4 grandes calpulis o barrios.
Los mexicas seguían una serie de tácticas, podríamos decir, militares, en las que primeramente se hacía una invitación a aportar un pago de tributo, en el que se hacía de una manera muy diplomática, ¿verdad? Se enviaban mensajeros a las comunidades haciéndoles la invitación para que aportaran este pago de tributo. Cuando los pueblos no accedían, no aceptaban, entonces, bueno, ya se procedía a enviar ejércitos de guerra. Los registros tributarios indican que tan solo en un año contabilizaban decenas de miles de mantas de algodón, miles de vestidos, cientos de trajes guerreros, grandes cantidades de fardos de plumas y aves vivas, pieles, conchas, cacao, piedras preciosas y miles de toneladas de alimentos. Grandeza y poderío de nuestras culturas ancestrales. La Triple Alianza, integrada por Texcoco, Tlacopan y México-Tenochtitlan, sometió militarmente a más de 400 pueblos. A través de este dominio y control económico, los pueblos pagaban tributo a los mexicas con productos como maíz, frijol, chile y cacao, o mediante bienes manufacturados como ropa, indumentaria para guerreros, armas, vasijas, piedras preciosas y oro, así como con fuerza de trabajo y guerreros para continuar la expansión de la Triple Alianza. El sometimiento que realizaban los mexicas no implicaba para los pueblos un cambio de lengua, de religión ni de costumbres. Sin embargo, también existieron pueblos en Aridoamérica y en las áreas Occidente y Maya que no tuvieron relación con los mexicas, así como otros pueblos cuya fortaleza no pudo ser sometida por la Triple Alianza. Como pudimos apreciar a través de los videos, la expansión de la Triple Alianza, encabezada por los mexicas, conquistó gran parte del centro de Mesoamérica e incluso otras regiones. Esta expansión permitió la diversificación de la economía. Por un lado, en el mismo Valle de México se producían productos de consumo local como el maíz, el frijol o la calabaza, para lo cual fueron muy importantes las chinampas. También fueron importantes las conquistas de los valles de Tenango y del Valle de Oaxaca, pues aportaron productos importantes como la grana cochinilla y permitieron el comercio con diversas regiones de Mesoamérica. Al extender su dominio en distintas regiones, numerosos productos estuvieron disponibles para los miembros de la Triple Alianza, ya fuera como tributo o como artículos de intercambio. Cacao y plumas de quetzal de la región de Soconusco, obsidiana de la región de Hidalgo, caracoles, conchas y peces provenientes de ambas costas de Mesoamérica, entre otros numerosos productos, los cuales podían encontrarse en el famoso mercado de Tlatelolco. Pero esta imponente economía no se logró de la noche a la mañana. Tras el gobierno de Itzcoatl, lo sucedió su sobrino Moctezuma Ilhuicamina, quien llevó a cabo las primeras grandes conquistas fuera del Valle de México entre los años de 1440 y 1469. Bajo su mandato fueron sometidos numerosas poblaciones en las que serían los actuales estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Durante los años de 1450 y 1455, tuvieron lugar una serie de sequías que afectaron profundamente la población. Debido a esto, Moctezuma emprendió lo que se conoce como las guerras florales o floridas, una serie de enfrentamientos armados con pueblos como Calixtlahuaca o Tlaxcala, que no tenían el objetivo de conquistarlos, sino de adquirir prisioneros de guerra para ser sacrificados en pro del cese de sequías y la abundancia de las lluvias y las cosechas. A su vez, Moctezuma impulsó una serie de cambios en Tenochtitlan muy importantes. Por un lado, con ayuda de Nezahualcóyotl, se construyeron importantes acueductos que suministraron de agua potable a la ciudad. Por otra parte, se construyeron los centros donde se impartía educación, el Calmecac y el Telpochcali.
En el aspecto político, abrió la posibilidad de que a través del desempeño en la guerra, las personas pudieran ascender a la nobleza mexica, que gozaban de diferentes privilegios como la exención del pago de tributos. De esta manera, quedó consolidada la organización política de los mexicas. En la cima del poder se encontraba el tlatoani, o aquel que tiene la palabra. Él se encargaba de tomar las decisiones más importantes, como hacer la guerra, aunque en muchas ocasiones debía consultar a un consejo conformado por los pipiltin o la nobleza y por otros gobernantes de la Triple Alianza. Por debajo del tlatoani estaba el Cihuacóatl, o mujer serpiente. Se trataba de un sacerdote militar que fungía como principal asesor del tlatoani y como principal sacerdote. El más famoso de todos los Cihuacóatl fue Tlacaelel, quien asesoró a los tlatoanis Itzcoatl, Moctezuma y Axayácatl. Prácticamente estas personas eran quienes decidían y administraban todo lo relativo a la política. Ellos se encargaban de nombrar jueces y otros funcionarios que se encargarían de solucionar conflictos, imponer castigos, cobrar tributos, organizar fiestas, entre otras funciones. A Moctezuma lo siguió Axayácatl, quien logró el sometimiento de Tlatelolco, ciudad aledaña a Tenochtitlan, que se había separado de ella años atrás y que sería sede del mercado más grande de su época. Durante los 12 años que duró su gobierno, sufrió varias derrotas contra el imperio Tarasco de Michoacán, a quien nunca lograrían conquistar. Su sucesor, Tizoc, gobernó solo del 1481 al 1486. Tras este, fue electo tlatoani Ahuizotl, en cuya coronación se cuenta que fueron sacrificados hasta 80,000 prisioneros huastecos. Sin duda la cifra es exagerada, pero nos habla de la gran expansión que tenía para ese entonces el imperio mexica, extendiéndose de costa a costa y alcanzando incluso la región de Soconusco en la actual Guatemala. El último de los gobernantes mexicas antes de la llegada de los españoles fue Moctezuma Xocoyotzin, o Moctezuma II, quien realizó una serie de importantes reformas. En primer lugar, excluyó de la nobleza a aquellas personas que habían logrado ascender socialmente por medio de la guerra, restringiendo este poder solo a los descendientes directos de los tlatoanis. Esto lo alejó del resto de la población y comenzó a mostrarse a sí mismo como un hombre dios, al cual debían veneración como si fuese un dios, pues ni siquiera lo podían ver a la cara. En cuanto a la Triple Alianza, comenzó a imponer las decisiones de Tenochtitlan por encima del mutuo acuerdo con Tlacopan y Texcoco, además de que buscó con mayor énfasis la conquista de Tlaxcala. A Moctezuma II le tocó vivir la llegada de los españoles a Mesoamérica. Para ese momento, los mexicas eran sin duda la ciudad más poderosa. Aunque no sabemos qué habría pasado de no haberse dado el contacto con los europeos, es posible pensar que en la expansión de los mexicas había llegado hasta su máximo posible, o tal vez no. Conozcamos más sobre el mandato de Moctezuma II a través del siguiente video. Según sus propios relatos ancestrales, los mexicas partieron del legendario Aztlán, lugar blanco, para tras 2 siglos de peregrinación y luego de algunas batallas, asentarse en una pequeña isla del lago de Texcoco, en el sitio indicado por su dios Huitzilopochtli. Ahí, hacia el año 1325 de nuestra era, fundaron México Tenochtitlan. Con el tiempo, sus gobernantes, mediante alianzas y conquistas, hicieron de ella la ciudad-estado más poderosa de Mesoamérica. Es oportuno recordar que aunque esté tan extendida la costumbre de llamarles aztecas, el nombre que se daban a sí mismos era el de mexicas. Muchos años después, en 1502, ascendió al poder Moctezuma Xocoyotzin, o Moctezuma II, convirtiéndose así en el 9º jefe supremo o tlatoani, palabra náhuatl que significa el que habla o el poseedor de la palabra. En su investidura recibió la diadema de turquesa o Xuhuitzoli, emblema de sus antecesores y del glifo que representa su nombre. Así,
Con alrededor de 35 años, adquirió los atributos para representar a los dioses en las solemnidades y asumió la conducción absoluta de la religión, la política y la guerra. Por la exclusividad de su linaje, solo aceptó a miembros de la nobleza como sus servidores más cercanos, quedando su persona apartada de todo contacto con la gente común. Moctezuma se aplicó a extender y consolidar el gran imperio heredado. Con un sistema de vasallaje y guerras, Tenochtitlan obtenía de los más de 40 pueblos sometidos, prisioneros para el sacrificio, mano de obra y alimentos. También aquello que era tan apreciado por su significación religiosa y suntuaria: turquesas, plumas de aves, especialmente del quetzal, jade, pieles de jaguar y de venado. Pocos pueblos, entre ellos los vecinos tlaxcaltecas, ofrecieron resistencia y permanecieron como enemigos. Moctezuma II reinó con estabilidad durante 18 años, y fue aquella la última etapa del inmenso poderío mexica. Algunos relatos cuentan que varios presagios anunciaron al Tlatoani la proximidad de un terrible mal para él y su pueblo. Entre ellos, la aparición de una columna de fuego en el cielo, el incendio de un templo o la presentación ante el soberano de personas deformes con 2 cabezas. Tal vez fue un intento de los mexicas por dar sentido a lo inexplicable, la irrupción de hombres desconocidos que dieron fin a su imperio y su cultura. A lo largo de esta sesión, estudiamos aspectos políticos y económicos de los mexicas. En primer lugar, aprendimos que las expansiones militares de los mexicas los llevaron al control de gran parte del centro de Mesoamérica, dominando parte de las costas del Océano Pacífico hasta el Golfo de México, e incluso a la región de Soconusco. Esto permitió que la riqueza de Tenochtitlan creciera gracias a los numerosos productos que se tributaban o comerciaban, entre ellos productos alimenticios hasta objetos decorativos. Durante la expansión mexica ocurrieron también grandes transformaciones políticas. Los calpulis, las formas de organización local, fueron subordinados ante el poder central impuesto por los tlatoanis, que encabezaban un gobierno completamente militar religioso, convirtiendo así a la guerra en parte importante de la vida cotidiana. A pesar de la imposición de la Triple Alianza, varios señoríos no pudieron ser conquistados por los mexicas, como los tarascos o los purépechas en el actual Michoacán o los tlaxcaltecas. Estamos por llegar al final de la sesión, pero antes les tenemos un reto, un esquema de la cultura mexica, mismo que completarán también en la siguiente sesión. En su cuaderno u hojas blancas, tracen un cuadro en 4 columnas. En el encabezado coloquen los 4 ámbitos de estudio de la historia: político, económico, social y cultural. Con la información de esta sesión pueden llenar las primeras 2 columnas. Finalmente, los invito a reflexionar. ¿Cómo creen que influyó la expansión militar y los tributos que cobraban los mexicas a otros pueblos ante la llegada de los españoles? ¿Consideran que el imperio mexica habría logrado sobrevivir o expandirse aún más de no haber llegado los españoles? No olviden que pueden consultar su libro de texto y, si tienen la posibilidad, discutan con sus compañeros y compañeras las respuestas a las últimas interrogantes. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas